Agradezco la invitación. Voy a hablar desde el área de la salud mental, específicamente de los trastornos neurocognitivos, y aprovechar esta instancia de poder entregarle un poquitito de conocimiento respecto al abordaje interdisciplinario. No voy a hablar específicamente del trastorno neurocognitivo ni del diagnóstico, hasta donde tengo entendido, esto ya se había tratado en algunos módulos previos, así que lo que más me interesa ahora, y lo que vamos a ver durante la presentación, es cómo la geriatría aporta en el abordaje de las demencias, por qué es importante, desde el punto de vista de salud pública, conversar sobre estos temas y que todos, ya sean médicos generales, médicos especialistas de otras áreas, y personal no médico, que también son parte del equipo de salud, es importante que conozcan sobre este tema. Vamos a mencionar y entrar un poquito en detalle sobre el Plan Nacional de Demencias y del actual GES, y el aporte de las distintas áreas del equipo de salud a el manejo de los pacientes y de las personas que conviven en el fondo con demencia. Entonces, primero que todo, para poder... un segundo. Entonces, primero que todo vamos a hablar sobre qué entendemos sobre el abordaje multidisciplinario, interdisciplinario, que muchas veces se puede confundir un poco el concepto, o no tenemos claro de qué trata uno o el otro, y lo hemos escuchado de forma indistinta cuando hablamos sobre este abordaje. Desde el punto de vista de lo multidisciplinario, se dice que en el fondo es cuando cada una de las partes de un equipo, en este momento hablando del equipo de salud, ¿verdad? Está involucrado, pero de una forma aislada para enfrentar cada uno su área de tratamiento, y no confluyen en un objetivo en común, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos al kinesiólogo, tenemos al terapeuta, al neuropsicólogo, al médico, cada uno hace lo suyo, pero no existe una comunicación o una fluidez en la información para tomar ciertas decisiones buscando el mayor beneficio del paciente, ¿ya? Entonces, posterior a esto, nace el concepto de la interdisciplinariedad, en la cual este equipo de personas confluyen y cooperan en el trabajo desde la visión de las distintas disciplinas, pero buscando una integración de los conceptos, integración del conocimiento y cada una de sus evaluaciones para ir en beneficio directo del paciente, pero de una forma en común, ¿de acuerdo? Y posteriormente nace un concepto que es lo transdisciplinario, que escapa ya a el trabajo en conjunto, en cooperación de las distintas disciplinas, y lo que hace aquí es que se transgreden en el fondo estos límites de lo que mi disciplina en sí me permite hacer, y cada una de las partes se involucra activamente en las otras áreas, todos buscando un fin, en el fondo tratando un objetivo en común. Y en este caso podríamos hablar, cuando hablamos de salud, que los trastornos neurocognitivos de alguna otra manera tienden a ir hacia lo transdisciplinario, cuando, por ejemplo, tenemos que unir y actuar en común no solamente el equipo de salud, sino que el Ministerio, el Servicio de Salud, el Servicio Nacional de Adulto Mayor, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, etcétera, porque en el fondo tienen que abordar cada uno desde distintas áreas para lograr este objetivo en común, que sería manejar y llevar una solución a un problema que en este caso es de salud pública y nacional. Entonces, ¿qué beneficio, qué ventajas podemos ver de los equipos interdisciplinarios? Es que estos van a aumentar la participación de cada uno de los miembros del equipo, porque en el fondo cada uno se siente parte importante de su trabajo y de lo que está haciendo, ¿cierto?, en beneficio de la persona. Se desarrollan habilidades de gestión, ¿ya? Cada miembro del equipo va a jugar un rol único y distinto,
Sí, hay algunos que tienen que actuar como líderes, otros que tienen que actuar como comunicadores, otros que tienen que actuar como facilitadores, etcétera. Y lo interesante de esto es que cada uno con sus capacidades, en el fondo, empieza a asumir esos roles, ¿sí? En el fondo esto es algo dinámico que se va gestando dentro del mismo equipo. Se promueve la colaboración, ¿cierto? Se generan oportunidades de aprendizaje, porque en el fondo, si yo trabajo solo, en un equipo multidisciplinario, pero en la cual no tengo una conexión con el resto, no tengo una fluidez de la información, no compartimos la experiencia y los hallazgos de cada uno, por supuesto que es difícil y generar esta oportunidad del aprendizaje, porque en el fondo yo dejo mi indicación y cada uno hace lo suyo por su lado. En cambio, cuando compartimos en estos equipos interdisciplinarios, conversamos sobre cada una de las problemáticas, cada una de las visiones de cada uno de los lados, por supuesto que aprendemos todos de cada una de las partes. Y en general mejoran la visibilidad general de un problema, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de la medicina, porque lo anterior también se basa mucho desde el aspecto como empresarial, no solamente de salud, ¿verdad? O para todo aspecto de trabajo. Pero desde el punto de vista de la medicina, aterrizándolo un poco más a lo nuestro, es que durante la historia, inicialmente teníamos una medicina que era más bien cada uno actuaba de una forma independiente, ¿verdad? Una medicina que era mucho más paternalista, no confluyente, no integrada, para buscar, en el fondo, y darle resolución a ciertos problemas que tiene el paciente y los pacientes con demencia, el paciente más los cuidadores y la familia, ¿ya? Entonces, hoy en día se considera que el modelo de trabajo es en un enfoque integral, ¿cierto? En una medicina integrada para, entre todos, centrarnos en el paciente y su entorno en la búsqueda de la mejor solución que podamos entregar, ¿sí? Y aquí es donde nace el concepto del equipo de cuidado, en la cual las distintas personas del equipo de salud, ¿cierto? Con sus diferentes perspectivas, con sus diferentes conocimientos, van a alcanzar esta meta en común, ¿sí? Ahora, lo importante siempre es tener en claro que cada uno juega un rol particular dentro de este equipo, por lo tanto, todos nos tenemos que apoyar. Desde el punto de vista de la geriatría, obviamente, como lo mencionó la doctora López, la doctora Valenzuela previamente, nosotros trabajamos de esta forma, entonces para nosotros obviamente es como parte de nuestra alma, pero si uno sale quizás de la especialidad, las otras especialidades, o la medicina general, o el equipo no médico de salud, probablemente no están tan acostumbrados y han tenido que ir transitando en este cambio del paradigma de la medicina que ha ocurrido en las últimas décadas. Y lo importante en el fondo es que todos nos apoyamos en el equipo, ¿verdad? En el fondo, si uno falla, falla el equipo completo. Entonces, no es que falle yo como médico, no es que falle el kinesiólogo como tal, sino que cada uno que no logra su objetivo, en el fondo, nuestro problema principal va a ser que no vamos a lograr el objetivo final, que sería llevar la atención oportuna a nuestro paciente. Entonces, ¿qué características tenemos en la atención integral interdisciplinaria? Primero vamos a fomentar la salud y la calidad de vida, no solo del paciente, sino que de la población en general, y enfocarnos no solo en la enfermedad, sino que también en la prevención, ¿cierto? Hay un rol activo en la promoción de salud, en generar una cultura de autocuidado, que es algo que estamos viendo ya se ha dado énfasis en el último tiempo, en la última década. Los equipos de salud son integrales y son pertinentes a la esfera sociocultural, ¿sí? Más que la práctica individual, que esto las personas que trabajan en APS lo tienen mucho más integrado, porque es en el fondo el modelo también de la medicina familiar, ¿cierto? Que ha ido evolucionando e integrándose a las otras áreas. Hay un principio que es de la intersectorialidad, ¿cierto? Colaboración y participación, que es un poquitito lo que estaba mencionando antes. Y esto de la intersectorialidad es cuando además queremos
conjugar ayudas fuera del sector de salud como tal. Por ejemplo, cuando tenemos que sumar quizás a la municipalidad para poder brindar otro tipo de apoyo, sobre todo desde el punto de vista social, ¿verdad? O al ministerio, los servicios de salud, etcétera, etcétera, etcétera. El fin último es que se va a promover una atención integral, integrada en el mismo equipo, y la idea es que sea continua, ¿sí? Porque como mencioné inicialmente, no nos enfocamos solamente en la enfermedad, sino que nos enfocamos desde la prevención, por lo cual tenemos que partir desde los inicios de la atención. Y por último, se habla de que aumentaría la capacidad resolutiva de los servicios básicos de salud, ¿de acuerdo? Si bien muchas veces uno cree que cuesta un poco más, porque toma más trabajo, en el fondo, tener que armar equipos, ¿cierto? Y generar todo un flujograma de trabajo. Claramente el poder resolutivo es mucho mayor, evitando que en el fondo el paciente tenga que llegar pasar de APS directamente a nivel terciario, porque en el fondo no hay nadie entre medio que pueda brindarle una atención mucho más específica, evitando en el fondo de esta manera que el paciente tenga que descompensarse y llegar al nivel terciario, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la geriatría, la pregunta es qué es lo que hacemos nosotros, qué podemos brindar, ¿ya? Aquí quizás es un poco autorreferente, pero es la generación con la cual me formé, ¿cierto? Que cada uno ha ido aportando actualmente en distintas partes de Chile y de distintas áreas de interés en la geriatría. Y en el fondo lo que nosotros hacemos, también se mencionó en las presentaciones anteriores, es utilizar la BGI, que es nuestra herramienta principal de trabajo, para poder dar respuesta a las distintas necesidades que tienen los pacientes. La geriatría es una rama de la medicina que está especializada en las personas mayores y lo que intenta es promover tanto un modelo de envejecimiento exitoso, ¿verdad? Esto desde la medicina preventiva, como les mencionaba, y valorar las patologías frecuentes en este grupo etario, que tenemos que tener en mente que es un grupo muy heterogéneo, o sea, no hay una única forma de presentación de las enfermedades, ¿sí? Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que se tiene en la medicina y desde la geriatría, que cada persona se puede presentar de una forma muy diferente para una misma entidad, ¿sí? Como mencionaba la doctora, sin ir mucho más en detalle, vamos a valorar la situación física del paciente, ¿sí? La situación funcional, como le llamamos, con ciertas escalas que probablemente han escuchado hablar de ellas. Lo biomédico, que quizás es un poco más lo tradicional de la anamnesis próxima, anamnesis remota, los fármacos, etc. La parte mental, que es tanto la esfera cognitiva, como lo psicológico, ¿ya? Muy frecuente, depresión, trastornos de ansiedad asociados. Tenemos que hablar del estado nutricional, los fármacos, que pueden incluir dentro de lo biomédico como tal, pero con énfasis en que muchos fármacos tienen riesgos para nuestra población mayor, ¿sí? Desde el punto de vista ya sea de interacción o por los cambios que existen y que se mencionaba previamente desde la farmacocinética y la farmacodinámica en los pacientes adultos mayores. Entonces tratamos de mantener en mente siempre ese rol que está jugando el fármaco en el paciente y qué potenciales efectos adversos le está generando. Y no podemos dejar de lado el contexto social, que muchas veces es una de nuestras grandes piedras de tope en el manejo que le queremos ofrecer a los pacientes, y de la cual también nos tenemos que hacer cargo de alguna otra manera. Con toda esta evaluación, con toda esta BGI, vamos a diseñar un plan de manejo y la idea es poder hacer además una monitorización. Tenemos el deber de hacer una articulación de las intervenciones, o sea, de los distintos estamentos que van a participar en el plan de manejo de nuestro paciente y poder hacer un seguimiento del paciente y de su entorno, ¿sí? Y aquí es donde ingresa este concepto de la medicina centrada en el paciente y su familia, ¿ya? Que en los trastornos neurocognitivos cobra una preponderancia muy, muy particular, porque lamentablemente los trastornos neurocognitivos, al ser enfermedades progresivas, ¿verdad? El paciente va a ir perdiendo ciertas capacidades, va a ir perdiendo cierta funcionalidad,
lo cual hace que tarde o temprano el paciente va a requerir un cuidador, ¿sí? Que cuidador puede ser ya sea un familiar o puede ser un cuidador externo, y además es toda una familia que está alrededor del paciente conviviendo con este paciente que presenta un trastorno neurocognitivo. Por lo tanto, la geriatría, y en realidad lo que diríamos todos en la medicina en sí, es tener este modelo de atención que está centrada en el paciente y sus necesidades, junto con la familia que está alrededor de él, ¿sí? Eh, para eso, se han ido creando ciertos modelos, ya sea a nivel mundial y actualmente en Chile, que es un poco lo que les quiero comentar ahora, de por qué se tienen que crear programas establecidos con flujogramas para poder justamente abordar esta situación centrada en el paciente, porque si no es muy fácil en el fondo perderse y que cada uno haga la parte que le corresponde, pero sin lograr esta interdisciplinariedad que nos va a llevar a unos resultados que van a ser mucho más exitosos, ¿sí? ¿Por qué es tan importante entonces hablar de las demencias y por qué es importante hacerse cargo de esto como Estado en este caso? Aquí les pongo diferentes fotos de probablemente envejecimientos que lo que todos querríamos en el fondo un envejecimiento exitoso, ¿sí? Pero también hay pacientes que, los pacientes con trastorno neurocognitivo mayor, en el fondo con una demencia establecida, lo que queremos es mantenerlo de la mejor forma posible, a pesar de que el paciente ya tenga el diagnóstico de una demencia. En el fondo eso no es lo que lo limita. Y ese es el deber nuestro, en el fondo, de poder mantenerlo funcional la mayor parte del tiempo posible, ¿sí? Sabemos que la población, ya sea mundial y también en nuestro país, ha ido envejeciendo en las últimas décadas, ¿sí? Chile es uno de los países en Latinoamérica que ha visto más aumentada su población mayor. Actualmente en el mundo, las personas mayores de 60 años superan a las personas menores de 5 años, en cuanto se ha ido invirtiendo esta pirámide, y la proyección es que al 2050 los mayores de 60 años superen a los menores de 24 años, ¿sí? El problema de esto es que el 80% de ellos vivirán en países menos desarrollados. ¿Y qué implica esto? Y lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Lamentablemente las demencias tienen una alta carga económica para los estados, ¿sí? Y al ser países que son menos desarrollados, por supuesto que tienen un PIB mucho menor, tienen menos recursos para poder desarrollar programas de atención, lo que va en directo desmedro de la calidad de atención que se le puede otorgar a los pacientes, ¿sí? Y ahí es cuando viene un poco el concepto de tratar de hacer lo más eficiente posible las atenciones que le podemos brindar al paciente, quizás con recursos que son mucho más limitados, ¿sí? En este gráfico, los tres primeros países es Uruguay, Argentina y Chile, que fueron uno de los tres países que vieron inicialmente un envejecimiento en su población, ¿sí? Y que, como ven, esto va a ser claramente exponencial con los años. Respecto a las demencias en sí, la World Alzheimer Report en el 2018 estableció de que cada 3 segundos una persona es diagnosticada de demencia en el mundo, ¿sí? Lo cual es mucho. Actualmente, al año 2018, cuando se hizo este reporte, ya existían 50 millones de personas que habían sido diagnosticadas con demencia. Eso es diagnosticadas, imagínense, los que no han sido diagnosticados. Y se esperaba que al año 2030 aproximadamente 80 millones de personas convivieran con demencia, ¿sí? Y al 2050 esto se iba a triplicar, es decir, vamos a llegar a 150 millones de personas. ¿Quiénes son los que más van a haber aumentado este porcentaje de población con diagnóstico de demencia? Los países con menores ingresos, ¿sí? Como ven acá, en el color azul en el fondo son los países con un mayor porcentaje de aumento de demencia de aquí del 2020 al 2050, en estas 3 décadas, ¿sí? Y los países ya con más ingresos, su porcentaje va a ser menor, pero porque ellos ya enfrentaron el problema, vienen enfrentando esto por lo menos en estas últimas 3 décadas, ¿sí? Y Chile, bueno, se comporta un poquito más como un país con un ingreso un poco mayor, junto con
con Argentina, justamente por el desarrollo que se vivió desde los últimos años década del 1990, 1980, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista nacional, los mayores de 80 años son el 2% de la población según el censo del 2017, ¿de acuerdo? Pero los mayores de 65 años, que es lo que uno consideraría como población geriátrica, abarcan el 11%, 11,4%, ¿sí? De los cuales el 30% son mayores de 75 años, ¿sí? O sea, tenemos una población que está ya bastante envejecida. Como pueden ver en la pirámide empezamos a ver ya desde en la década del 90, ¿cierto? Esta inversión de la pirámide poblacional. La esperanza de vida actual está en torno a los 80 años y las estimaciones futuras es que al año 2050 los mayores de 80 años van a aumentar de un 2 a un 10%, ¿sí? O sea, se van a quintuplicar, y va a haber un mayor también número de población migrante, lo cual nos va a empezar a enfrentar a otros desafíos desde el punto de vista de salud, ¿sí? Porque obviamente tienen otras culturas, otras formas de abordar el concepto de salud como tal, ¿cierto? Y saliendo un poquito de los números, otro de los problemas y de la importancia que tiene el abordaje interdisciplinario en los trastornos neurocognitivos es que justamente las necesidades que tiene un paciente y necesidades que podríamos considerar básicas son muy amplias y muy transversales a las distintas áreas del equipo de salud, ¿ya? Y muchas veces escapa, de hecho, de lo que un equipo de salud puede hacer como tal, ¿ya? Ustedes se preguntarán cosas como qué. Por ejemplo, desde el punto de vista de las necesidades físicas, cosas tan básicas como manejo del dolor. ¿Ya? Se mencionaba previamente en la presentación anterior que hay veces que un paciente con una demencia que es muy avanzada, el paciente no logra expresar de una forma clara que tiene dolor, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Probablemente vamos a tener que estar de una forma permanente evaluando si el paciente presenta dolor o no, ¿sí? Tenemos que hacer un manejo nutricional, evaluar cómo está su estado nutricional y además de hacer el diagnóstico, ofrecerle un tratamiento en el caso de que tenga algún diagnóstico de malnutrición o si el paciente está en un buen estado, mantenerlo de esta forma, ¿sí? Porque con el tiempo muchas veces se van produciendo problemas de trastorno de delusión, ¿sí? Y si no, muchas veces el paciente no quiere comer, o no, ya no les gusta comer lo que comían antes, o son muy cambiantes, son muy selectivos en su alimentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo podemos manejar esa parte? ¿Sí? Desde el punto de vista de cuidados psicológicos, tenemos que evaluar los síntomas psicoconductuales que se asocian a las demencias, ¿ya? La irritabilidad, la ansiedad, depresión, agresividad, alucinaciones, etcétera, etcétera, que desde una fase ya generalmente moderada, podríamos decir que el paciente comienza a presentarla, unos más que otros, o también dependiendo del tipo de demencia. Pero si hablamos del Alzheimer, que sería de lo más frecuente, claramente los pacientes una etapa de su enfermedad la van a vivir con esto. Entonces, ¿cómo lo vamos, uno, a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Quién los va a apoyar? ¿Quién le va a enseñar a la familia cómo manejarlo? ¿Ya? Además, tenemos que hacer apoyos de los procesos cognitivos, en el fondo mantener las funciones que el paciente aún presenta, ¿sí? Obviamente la función cognitiva que se perdió es muy difícil recuperarla, suele no recuperarse obviamente, porque es una enfermedad neurodegenerativa, se perdió, pero no necesariamente ha perdido otras capacidades cognitivas que nuestra intención es mantenerla por el mayor tiempo posible, ¿sí? Desde el punto de vista de cuidados sociales, la calidad de vida del paciente, no podemos olvidar esto, él sigue siendo una persona, ¿sí? Una persona que es objeto de derechos, ¿sí? De dignidad. Muchas veces nosotros hemos escuchado de pacientes que quizá no reciben la atención necesaria por el simple hecho de que tienen un diagnóstico de un deterioro cognitivo, de una demencia, ¿ya? O cuando se tienen que ajustar ciertas decisiones médicas por otras condiciones, porque simplemente el paciente tiene una demencia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuánto se le puede ofrecer?
¿sí? Y el diagnóstico de demencia como tal no es uno, sino que es todo un continuo, un proceso, desde algo muy leve a algo muy severo, ¿ya? Entonces no podemos tratar a todos los pacientes de la misma manera. Dentro de los cuidados y preocupaciones sociales también nos tenemos que preocupar del cuidador o del apoderado o de la persona, del familiar que está en directa relación con el paciente, ¿ya? Porque es algo que es muy frecuente que los pacientes desarrollen, perdón, que los cuidadores desarrollen síndrome del cuidador por el nivel de desgaste, tanto físico como emocional, que implica tener que cuidar a una persona con demencia, ¿ya? Entonces, transversalmente, les puse acá abajo, es educación, que es como lo básico y lo principal y una de las piedras angulares en el manejo de los trastornos neurocognitivos, ¿sí? Y esta educación no es solamente del médico, es de todo el equipo, ¿ya? Cada uno hablará más desde su área, pero es todo el equipo que debe educar a los pacientes y a las familias. Entonces, aterrizando un poco esto a la realidad chilena, ¿qué es lo que se está haciendo en Chile actualmente? Probablemente ya muchos han escuchado sobre el Plan Nacional de Demencia y los que tienen cierta atención de adultos mayores, la demencia de Alzheimer y otras demencias fueron ingresadas al GES en el año 2019. El plan de demencia se vino desarrollando desde el 2017 y lo que intenta primero el plan de demencia fue unir distintas experiencias y distintas actividades que se estaban realizando en diferentes partes de Chile, ya todos de forma autónoma, algunos servicios de salud, algunos privados, corporaciones, o corporaciones municipales, etcétera, que fueron haciéndose cargo de esta realidad que estaban viendo como problemática en las últimas décadas. Entonces, cada una de estas experiencias, el plan de demencia dice, ¿saben qué? Necesitamos hacer un plan nacional en la cual todos sigamos un mismo flujograma, un mismo camino y podamos tener una orientación general para todos y que no cada uno actúe de forma independiente, unos quizás con más recursos, menos recursos o de la mejor forma que pudieran hacerlo, ¿sí? Y bueno, una vez creado el Plan Nacional de Demencia, se declara el Alzheimer y otras demencias como GES para justamente poder brindar una protección social, ¿cierto? Por ley, en el fondo, del diagnóstico y manejo de estos pacientes. Desde el punto de vista de las cifras, las demencias representan aproximadamente el 1% de la población chilena. ¿Ya? Se dice que actualmente serían entre 200 a 250 mil personas que tienen un diagnóstico de demencia, que viven con esta condición, pero, como yo les mencionaba, siempre hay un familiar o hay un apoderado o hay un cuidador que está al lado de este paciente. Por lo tanto, ya son dos personas, ¿sí? Y sin cada grupo familiar consideramos que pueden que sean 3 personas alrededor del paciente con demencia, serían 4 personas en total, por lo cual 1 millón de personas se estima que viven de alguna otra manera en torno a las demencias, ¿ya? Las demencias en sí son un poquito más prevalentes en las mujeres, ¿ya? De las enfermedades neuropsiquiátricas son el porcentaje más alto de total de carga de enfermedad, y esto es un poco lo que les mencionaba del impacto económico que tienen en los países las demencias, ¿sí? Causan muchos años de vida saludable perdidos. De hecho, ocupan el lugar 18 de las enfermedades que causan estos años de vida saludable perdido. Tiene un costo anual estimado acá de $7.500, que podríamos traducirlo más o menos 7 millones y medio. Y de estos, un tercio es costo directo, en el fondo atención de salud, tanto del diagnóstico como del tratamiento. Un 6% se considera como un costo social directo, que pueden ser como ciertos beneficios que pueden obtener, ya sean de los consultorios de las municipalidades, pero un 68%, prácticamente 2 tercios, es de un costo social indirecto, y es algo de que se ha ido hablando cada vez más en los últimos años. Distintas instituciones han hecho varias investigaciones y han demostrado varios números en torno a este costo social indirecto, porque ese familiar que está con el paciente, ¿cierto? Que ejerce este rol de cuidador, es un cuidador que tiene que estar 24/7 probablemente, o al menos una gran parte del día. Muchos de ellos van a dejar de trabajar, ¿sí? Y son personas que están laboralmente activas, ¿sí? Entonces, eso es un costo indirecto
para la economía nacional, ¿de acuerdo? Algunos de los otros problemas que presentan las demencias en sí es esta imagen negativa de la vejez, ¿ya? Muchos hemos escuchado y cada vez en geriatría uno como que le duele el alma cuando llegan las personas y nos dicen como, no, esto es una demencia senil, en la cual hacemos una alusión, o sea, hace una alusión a que por ser una persona mayor, el paciente tiene una demencia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que educar y hacerle entender a las personas que eso no es así, en el fondo no por envejecer, yo tengo una demencia, claramente es un factor de riesgo, pero no es directamente relacionado, ¿de acuerdo? Debemos mantener siempre en mente estos principios éticos y jurídicos, ¿ya? Que en los trastornos neurocognitivos son bastante delicados porque llega un momento en el cual el paciente puede que no logre expresar bien cuáles son sus deseos, cuáles son sus intenciones, quién va a cuidar de él, quién va a ser su representante, etcétera. Y hay ciertos procedimientos legales que muchas veces se tienen que llevar a cabo para poder definir esta imagen legal protectora del paciente, ¿sí? Pero siempre, en todo momento de la enfermedad, de esta historia natural de la enfermedad, debemos considerar la dignidad que tiene el paciente. Tenemos que pensar siempre y ver siempre al paciente como un objeto de dignidad, ¿cierto? Considerar ojalá la autonomía hasta el último momento de que el paciente lo logre expresar. Y también podemos educar a que el paciente quizás deje trazados, ciertas decisiones o conversado con la familia, cosa de saber qué hacer una vez que el paciente pierda este poder de decisión. ¿Sí? Tenemos que promover siempre la participación de la persona y de su entorno, y considerar la solidaridad, el no asistencialismo y el no paternalismo de la medicina. ¿Sí? Muchas veces uno tiende aún a tomar quizás ciertas decisiones o presionar, o no hay que presionar, como a dar por hecho ciertos abordajes o ciertos manejos de los pacientes, siendo que lo correcto actualmente es que uno ofrezca las distintas alternativas y el paciente junto con su familia puedan tomar decisiones. En el fondo uno entrega la información, pero no es uno el que toma la decisión, ¿sí? Desde el punto de vista del Plan Nacional y del GES, ¿cuáles serían sus pilares y sus objetivos? Primero, por supuesto, que es la prevención y el diagnóstico oportuno, más centrado en el diagnóstico oportuno. ¿Sí? La prevención escapa un poquitito al Plan Nacional, si bien se menciona, por supuesto, pero esta prevención es mucho más transversal a lo largo de la vida, ya sea desde tan básico como mantener hábitos saludables, ¿sí? Entonces, el plan de demencia, obviamente se menciona eso, se intenta dar énfasis a lo que es la prevención, pero también al diagnóstico oportuno. Y el GES así lo establece en base a los tiempos de diagnóstico. Dar tratamiento farmacológico seleccionado según lo que refiere al especialista, y no farmacológico a la persona y su entorno. Ya esto se da mucho énfasis en el Plan Nacional de Demencia. Mejorar la coordinación de los programas y atención de cuidados, que fue un poco lo que intentó hacer el Plan de Demencia cuando tomó los distintos actores a nivel nacional y los unió todos en este plan. Y además crear nuevos centros que puedan dar respuesta a esta necesidad. Realizar un seguimiento y actualización del plan, obviamente. Sensibilizar a la población y educar a la comunidad. Capacitar a los actores sanitarios y sociales. No nos sirve tener un plan y un auge de una enfermedad de la cual no hemos bajado la información a todos los actores, ¿sí? A todos los participantes del equipo de salud, incluso no salud, ¿de acuerdo? No es algo que a uno se le enseña habitualmente en sus carreras. Quizás ahora en los últimos años puede que sí, porque justamente cuando se crean estos programas se le da énfasis desde las universidades que los profesionales puedan tener nociones en base a las demencias, ¿de acuerdo? Se promueve la investigación y la innovación, que ahí tenemos ciertas limitaciones desde el punto de vista legal, y dar un contexto ético-jurídico, incluyendo siempre el conflicto de interés. Los componentes principales en los cuales se fundamenta el Plan Nacional de Demencia y GES. Entonces, componente número 1 dijimos que iba a ser APS.
El componente número 2 se basa en las unidades de memoria, que son centros especializados de mayor complejidad, ¿cierto? De alta complejidad, con especialistas, neurólogos, geriatras, psiquiatras, y un equipo no médico especializado en el manejo de estos pacientes. Y en el fondo lo que hace APS con estas unidades de memoria es comunicarse directamente, ¿sí? Tener un flujo de información y de los pacientes para hacer las derivaciones correspondientes. En el fondo el paciente no llega directo a las unidades de memoria, sino que ingresa por APS, ya sea por consulta espontánea, ya sea que a través de los exámenes médicos preventivos se detecta que el paciente tiene algún déficit claro, cognitivo, etc. El tercer componente es la sensibilización en la construcción social de las demencias. Esto es más bien un rol social, ¿verdad? O psicosocial, en la cual se basa en la información y educación de la población, ¿sí? Como objetivo poder reducir el estigma que genera muchas veces esta enfermedad por desconocimiento, más que nada, ¿sí? Ciertos estereotipos que se mantienen y se conversan de forma quizás despectiva en base a la enfermedad en sí. Propiciar una comunidad inclusiva, ya en el fondo mantener estas actividades sociales significativas para los pacientes que van de toda índole, ya los pacientes tienen un rol social que cumplen durante su vida y en el fondo no es la enfermedad la que les va, la idea es que no les impida continuar con este rol, sino que nosotros podamos ir ajustando quizás en base a las funciones que aún mantiene el paciente su actuar y su preferencia y su aporte. Y lo otro es poder potenciar desde el punto de vista legal la orientación de la familia y del actuar, no solo médico, sino que de toda la comunidad y los servicios. El cuarto componente son las intervenciones psicosociales con familiares y cuidadores, que también se le da mucho énfasis, porque lamentablemente el síndrome de sobrecarga del cuidador es muy, muy elevado, por lo que les comentaba en el fondo, porque la sobrecarga es importante, estar muchas veces 24/7 pendiente de un familiar, empieza a generar una relación una relación muy estrecha, pero en la cual el cuidador se deja de lado, cuando entrega todo ya sea por su familiar o el paciente que está cuidando, descuidándose a sí mismo, ¿sí? Entonces se le da mucho énfasis a que, uno, promover el estado de salud de los que son los cuidadores y familiares y realizar educación de cómo manejar, yo como familiar o cuidador, cómo enfrentarme a los pacientes que viven con demencia, ¿sí? En el fondo, uno no nace sabiendo esto, somos nosotros del equipo de salud los que estamos encargados de entregar esta información, educarlos, enseñarles de cómo enfrentarse y manejar de la mejor forma posible a sus familiares que viven con demencia, ¿sí? Ya, desde el punto de vista del diagrama de atención, que esto es más que nada como lo administrativo, que la idea es que lo conozcan, porque esto tanto para en la atención pública como en la atención cerrada, al ser GES, ¿verdad? O sea, pública o privada, tenemos que se basa en que la atención primaria es el primer enfrentamiento o la puerta de entrada al sistema, ¿sí? Va a tener medidas de prevención, que les mencioné, actuar en el proceso diagnóstico, en el fondo hacer una evaluación integral a los pacientes con una sospecha, que esta sospecha puede ser porque un familiar consulta con el paciente, porque el paciente en sí consulta porque tiene quejas de memoria, o porque en los exámenes, en el EMPAM, en el examen médico preventivo del adulto mayor, hay algún test de screening que haya salido deficiente, ¿ya? En la cual uno sospecha que pudiera eventualmente haber un trastorno neurocognitivo de base. Luego se realizan las intervenciones, ¿cierto?, de apoyo de todo el equipo de salud, tanto para el paciente como para su cuidador y su entorno, y desde el punto de vista comunitario juega un rol muy importante, como bien lo ha hecho, lo ha hecho siempre APS con cada una no solamente con las demencias, sino que en general, ¿cierto? Pero aquí juega un rol súper fundamental
para generar este entorno inclusivo de las personas con demencia y los cuidadores, de sus familias, ¿sí? Generar la educación necesaria, fomentar la inclusión de ellos, mantenerlo en actividades sociales significativas, mantener quizás en los clubes de adulto mayor donde representan algún tipo, juegan algún rol en ello, y poder realizar sensibilización a la comunidad en general, ¿ya? Luego de esto, el paciente se refiere a estas unidades de especialidad abierta, en la cual vamos a contar con unidades de memoria, que es un poco lo que les hablé brevemente. Entonces, contamos con los centros de apoyo comunitario, que estos nacieron cuando yo les decía que habían centros aislados a nivel nacional que estaban prestando respuesta a esta necesidad de pacientes que presentaban trastorno neurocognitivo y no tenían probablemente quizás dónde ser atendidos de forma efectiva, ¿cierto? Con una educación suficiente, apoyo a los cuidadores. Entonces ahora esto se ingresó también dentro del Plan Nacional para que actúen todos de forma mancomunada. Y tenemos los centros de salud mental comunitaria, que son los COSAM, que esos son conocidos más que nada desde el punto de vista salud mental, ¿cierto? Y lo que puede pasar es que el paciente se queda aquí en la unidad de memoria, se le hace el apoyo diagnóstico cuando les queda duda a la gente de atención primaria, ¿verdad? O tiene una sospecha de una patología quizás que no es Alzheimer, que es algo un poco menos común. El paciente se puede quedar con ellos por un tiempo hasta hacer los ajustes necesarios, hacer la educación necesaria, las intervenciones no farmacológicas necesarias, derivarlo a un centro de apoyo comunitario, ¿verdad? O si tiene alguna copatología asociada, también puede ser derivado al COSAM, donde lo va a ver gente especialista. Y luego de eso, el paciente puede volver a la atención primaria para continuar con su plan de cuidado hasta que requiera una nueva derivación. O el paciente puede que requiera ser hospitalizado y saltar a la atención terciaria, ¿ya? Que esto es una atención más bien cerrada, pacientes que van a estar en sala, que son pacientes que requieren una internación porque, por lo disruptivos que están siendo, o porque no se ha logrado compensar su patología de forma adecuada y son un riesgo en el fondo de mantenerlos en la comunidad sin una supervisión directa, un abordaje directo y evitar otras complicaciones tanto para él desde el punto de vista de salud o para su entorno. ¿De acuerdo? De forma transversal tenemos la coordinación intersectorial, ya que es la coordinación con oferta programática de otros ministerios y de la sociedad civil, incluye aquí las municipalidades, por supuesto, ¿sí? Y los cuidados continuos. Ahora, desde el punto de vista de los tiempos de espera, déjenme sacar un poquito el puntero, de los tiempos de espera, el tiempo máximo de espera es de 60 días desde desde la sospecha. O sea, tenemos 60 días para que se haga la confirmación diagnóstica, ya sea en APS o en una unidad de memoria, ¿de acuerdo? Y el diagnóstico diferencial tiene que ser realizado máximo en 180 días. Esto es transversal para servicio público y servicio privado. Y el tratamiento debe ser iniciado a más tardar 60 días posterior a la confirmación diagnóstica, ¿ya? Entonces, los beneficios que incluye el GES de demencia, Alzheimer y otras demencias, cualquier nombre completo, serían medicamentos, que aquí en realidad es como, yo lo interpreto, o sea, debería ser más bien manejo farmacológico y no farmacológico, porque se incluye en las medidas lo no farmacológico, y los exámenes para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Bien. Entonces, me gustaría ahora un poquito mostrarles lo que se ha ido haciendo en Chile, de las distintas experiencias que hay de los centros, ¿ya? No solamente en Santiago, sino que a nivel nacional, porque es como entenderán, es una problemática a nivel nacional, y que en el fondo muchos de ellos fueron abriendo puertas a lo que actualmente, y gracias a ellos en realidad, se logró obtener este Plan Nacional de Demencia y posteriormente ingresarlo a el GES de demencia. Y para que entiendan un poco cuando hablo del abordaje de qué se trata, ¿sí? Este es el centro de Quintún, que está ubicado en Peñalolén. Inicialmente era independiente del servicio de salud,
¿sí? Fue una iniciativa municipal y de la Corporación de Salud Municipal, pero que actualmente ingresó al Servicio de Salud Metropolitano Oriente para articularse en la red, eh, para ofrecer en el fondo la respuesta y manejo de los pacientes con trastorno neurocognitivo. ¿Sí? Aquí estaba principalmente orientado al rol social que tiene la atención de estos pacientes y su familia, ¿sí? Muy abordado al tema de la educación, el acompañamiento, etcétera. El equipo integraban geriatras, neurólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeras, etcétera. Bueno, y aquí pueden ver algunas fotos de distintas actividades que se han realizado, no solamente de manejo específico, sino que también de celebraciones, ya sea de eventos especiales como Navidad, etcétera. Y aquí, bueno, ya estaban con mascarilla, esto fue durante la pandemia, el año pasado, ¿cierto? Adaptándose un poco a la realidad que nos tocaba vivir, que claramente la pandemia vino a alterar de alguna otra manera los pacientes que viven con un trastorno neurocognitivo, y mucho lo hemos visto, el impacto que generó, y ahí uno se da cuenta de lo importante que es la integración social, porque los pacientes al momento de quedarse en sus casas, ¿cierto? Perder esta participación, estas actividades, ya sea en grupos de estimulación, etcétera, vieron un declive muy, muy importante, o fue muy difícil mantenerlos activamente en su casa, ¿sí? Esta es la unidad de memoria que se creó en el Servicio de Salud Concepción, ¿ya? Del Hospital Guillermo Benavente, y también con un principal eje que es diagnóstico, pero de también mucha educación, ¿ya? Tanto a los cuidadores, que aquí están en una charla que se hizo en el hospital, pero también de hacer reuniones para educar, primero, teleconsultoría, que en el fondo es poder orientar con casos que son un poco más difíciles y evaluar si es que requieren ser realmente derivados a la unidad de memoria de los pacientes que están en APS. ¿Ya? Entonces, este rol de educación, de transmitir información, de que fluya tanto la información técnica, pero también la de los pacientes desde APS hacia el hospital o la unidad de memoria y viceversa, se mantiene, ¿sí? Y se potencia con el Plan Nacional de Demencia. Y bueno, claramente la pandemia, lo que no, dentro de las ventajas quizás o las oportunidades que vimos y que uno tomó, fue justamente que pudimos traspasar esta limitante muchas veces del tiempo y espacio, que ahora es mucho más fácil, incluso lo vemos ahora con esta presentación de esta jornada de hoy, que cada uno que quiera. Parece que ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, Javier. Me parece un mensaje de red inestable. Entonces, se puede hacer de forma telemática las reuniones, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que estar todos en el mismo lugar, coincidir en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Aquí en esta foto a la derecha de la pantalla me pareció súper bonita la intervención porque, claro, nosotros hablamos de educación a los cuidadores o a las familias, ¿verdad? Y solamente pensamos que está en el equipo de salud como tal, pero lo bonito que aquí fue una monje budista para poder entregar ciertas herramientas a los cuidadores, más que nada tratando de mantener este bienestar, tanto más bien desde lo emocional, espiritual, mental, ¿cierto? Que también es muy importante abordar. Entonces, no somos solamente los actores en salud los que tenemos aquí un rol que jugar, sino que podemos obviamente integrarnos con otros actores de la sociedad que también tienen mucho que decir y mucho que aportar para este objetivo final, en el fondo, que es mantener la salud de nuestro paciente y de los cuidadores que lo rodean. Bueno, no todo obviamente va a ser trabajo, también se pasa bien, muchas veces se pueden hacer reuniones, ¿verdad? En la cual uno pueda compartir un momento un poco más agradable. A la derecha, los típicos café, que muchas veces las sesiones, ¿verdad? Para poder hacer un poco más agradable el trabajo, dar un poco de azúcar al cerebro también para que se mantenga estimulado. Bueno,
Otro ejemplo, la unidad de memoria del servicio en Osorno. Sí, ellos también existían desde antes, que también fueron ingresados posteriormente al programa, o sea, la red nacional, la unidad de memoria Ayecán. Ellos cuentan también con un centro diurno, ¿sí? Y aquí, como ven, bueno, obviamente estas actividades de educación, que es uno de los grandes pilares, en el fondo, que tienen estas unidades, uno de los grandes objetivos. ¿Ya? Reuniones multidisciplinarias, en las cuales generalmente puede haber un neurólogo, puede estar el geriatra, a veces existen psiquiatras también que están dentro de los equipos, los terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos, un psicólogo y un neuropsicólogo, que muchas veces es necesario dentro sobre todo en las unidades de memoria, que son los centros de mayor complejidad. Los trabajadores sociales, que cumplen un rol muy importante, por supuesto, enfermeros, enfermeras, algunas partes cuentan con nutricionistas, otros no, ¿ya? En el fondo ahí cada uno tiene que ir desarrollando su proyecto y su equipo en base a las necesidades que ve dentro de su población, y ajustarse también un poco a los recursos que entrega el sistema. La unidad de memoria del Hospital del Carmen, que es una unidad bastante nueva, ¿sí? Así que aquí también equipo que está presencial, parte del equipo que está de forma telemática, así que el espacio no es un impedimento para poder llevar a cabo todos estos proyectos, ¿sí? Y bueno, esto es un poco más cercano porque es uno de los lugares donde trabajo, Centro de Rehabilitación de Capredena, que si bien el objetivo del centro en sí no es netamente los trastornos neurocognitivos, ¿sí? Tiene una parte rehabilitadora física muy importante, pero bueno, existía una unidad de patología neurodegenerativa que hace muchos años que se creó, cuando recién se estaba hablando de estos temas, y fue en algún momento formadora de grandes personas que ahora están en distintas partes del país, apoyando el surgimiento de distintas unidades, potenciando distintos centros que abordan estas patologías de salud mental, ¿sí? Bueno, en esta fotografía de abajo también tenemos a kinesiólogo, enfermera, fonoaudiólogo, nuestra neuropsicóloga, ¿ya? Y terapeuta ocupacional. Y una parte importante que se mencionó en algún momento en las presentaciones anteriores, que es la formación, ¿sí? Entonces aquí en estas reuniones se incluyen también se integran los becados, ¿ya? Becados de geriatría, o si pasan becados a veces de medicina familiar, para que vean de la forma en cómo se trabaja en el centro. Se integran estudiantes de terapia ocupacional, o se están rotando los de fonoaudiología. En el fondo, todos los del equipo, la idea es que puedan ver y aprender para posteriormente, cuando salgan a trabajar, lleven estos conceptos, estos conocimientos, si se quieren dedicar al área, ¿ya? Acá arriba, actividades sociales, probablemente esto, no sé si fue en septiembre o para Navidad, que muchas veces se hacen actividades con todos los pacientes que puedan asistir. La Corporación del Alzheimer, que también lleva muchos años en esto, apoyó mucho, obviamente, la lucha de poder visibilizar este problema y sacar adelante los distintos proyectos, ¿ya? Van a ver que se repiten varios profesionales en alguna u otra fotografía, porque muchos han ido migrando de una a otra unidades en la medida que ellos van creando y creyendo nuevos proyectos y difundiendo, en el fondo, conocimiento, que esa es la idea, ¿sí? Y esto también es algo personal, pero en un centro, este es un LEAM, la Residencia Ágora, que también trabajo ahí, y que muchas veces, y en la pandemia lo vimos, que quedan un poco rezagados, y son uno de los actores principales en los cuidados de larga estadía de los pacientes con demencia, ¿ya? Un porcentaje importante de los pacientes que están en las residencias de adulto mayor son pacientes con trastornos neurocognitivos, generalmente ya cuando están en una fase moderada o quizá avanzada, y que interfiere probablemente también con su día a día, con su vida, y no se pueden hacer cargo lo suficiente, no brindarle los cuidados necesarios, y bueno, tienen que optar por una opción de poder institucionalizar a sus familiares. Nosotros, por supuesto, que cumplimos el rol de, muchos geriatras trabajamos en residencias de adulto mayor, y tenemos que bajar la información, educarlos, ¿verdad? Pero no solamente soy yo el que trabaja ahí, en el fondo es todo un equipo que está encargado de brindarle estos cuidados y mantener a nuestros pacientes lo mejor posible.
mientras van conviviendo y vemos cómo van evolucionando con su enfermedad, ¿sí? Pacientes que a veces están 5, 10 años con nosotros, entonces vimos todo el proceso de evolución, y uno ve que si se lo maneja de una manera efectiva, los mantiene estimulados, le hace estimulación cognitiva, le mantiene una terapia física, podemos desplazar un poco y atrasar el momento en que el paciente empieza a desfuncionalizarse lo más posible, ¿sí? Mantenerlo lo más activo posible dentro de su día a día. Por lo tanto, tenemos un rol también que cumplir con ellos, de poder educarlos, entregarles información, de probablemente incluirlos dentro de los proyectos nacionales para hacer una comunicación mucho más efectiva entre los distintos niveles asistenciales, ¿sí? Y lo otro que quería decir, que a veces se ríen los chicos y me molestan, porque muchas veces uno le dice, ya, manejo ambiental del paciente con demencia o paciente con delirio, y ¿qué es lo que le dicen a uno? Es como, ya, pues doctor, como, ¿qué es manejo ambiental? O como, paremos con el manejo ambiental, ya no está funcionando, pero pueden dar fe, en el fondo, el manejo ambiental es mucho más efectivo y duradero a largo plazo, menos costoso que simplemente un medicamento. Por lo tanto, si bien desde el punto de vista médico nosotros podemos hacer el diagnóstico, dejar un tratamiento farmacológico, este no es la base del tratamiento de los trastornos neurocognitivos, ¿de acuerdo? Es todo lo anterior que yo les comenté, es la estimulación cognitiva que pueden realizar los terapeutas ocupacionales, que pueden realizar los fonoaudiólogos, o que uno le enseña en la consulta a las familias para que puedan realizar de una forma un poco más general en el domicilio, ¿ya? Y que es uno de los pilares del tratamiento no farmacológico de los trastornos neurocognitivos. Es hacer la evaluación nutricional, ya cómo está comiendo el paciente está con disfagia o no está con disfagia, necesita una evaluación por fonoaudiología, no, hay que cambiarle la consistencia, a lo mejor el paciente se está desnutriendo porque simplemente hay alguna alteración desde el nivel de deglución o del proceso en sí de la alimentación que no estamos detectando, y por eso el paciente está dejando de comer, ¿ya? Y no es solamente la enfermedad en sí que lo está limitando en la alimentación. Tenemos que basarnos en el psicólogo, neuropsicólogo, para poder hacer un diagnóstico correcto, poder tipificar el tipo de demencia. La idea, cuando uno habla de demencia, es un conglomerado, ¿verdad?, de distintas enfermedades, y la idea es que nosotros podamos ponerle el apellido a esta demencia. Porque también va a cambiar un poco tanto el pronóstico como el manejo que uno le va a ofrecer a los pacientes, ¿sí? La estimulación física, en fondo estos pacientes, no porque tengan un diagnóstico de trastorno neurocognitivo, son pacientes que deben dejar de hacer actividad física, es algo que nosotros deberíamos estimular a diario, todos los días, decirle a los pacientes, ¿sí? Ya sea en la consulta, ya sea en la residencia de adulto mayor, ya sea... si a uno le hace una pregunta a algún familiar, o sea, siempre actividad física, ya sea caminar, y en adelante, ¿sí? El paciente que no se mueve es el paciente que se muere más, y eso es un paciente con demencia y sin demencia. Está demostrado que el paciente con demencia, que se mueve más, que mantiene actividad física, tiene una progresión de la enfermedad que evoluciona mucho más lenta, ¿sí? Y además ayuda para el manejo de los síntomas psicoconductuales, para la psicopatología, pacientes que a veces cursan con una depresión asociada, etcétera. La educación a los familiares, ¿verdad? Que eso de toda parte del equipo de salud, buscar el síndrome de sobrecarga del cuidador para evitar que se nos enferme el principal apoyo que tiene el paciente que presenta una demencia, ¿sí? Educar a nuestros técnicos, ¿ya? Técnicos de enfermería o los auxiliares, que son los que están día a día trabajando estrechamente y conviviendo en el fondo con estos pacientes, ¿verdad? El rol que tienen los distintos actores sociales, las distintas organizaciones, de realizar actividades sociales que puedan encontrarse tanto los familiares como los distintos pacientes, compartir experiencia, y que esto no sea solamente una cosa como técnica y muy desde como la información que el profesional le entrega a la familia, sino que sea algo mucho más comunitario. De acuerdo, este era café que se hacían de pacientes y familiares que viven con demencia, que me parece que posterior a posterior a la pandemia, se dejaron de realizar, ¿ya? Pero hay muchas iniciativas a nivel nacional que pueden encontrar. Así que, para finalizar, los quiero dejar a todos invitados, porque en octubre se va a realizar nuestro Congreso de Geriatría, en la cual se van a tratar distintos temas, dentro de los cuales siempre, obviamente, son los trastornos neurocognitivos, que es una de las áreas principales de la geriatría,
como podrán entender. Este año se va a realizar en Puerto Varas, así que igual va a ser un formato híbrido, pueden conectarse de forma telemática, pero si quieren aprovechar las bondades del sur, pueden viajar hasta allá entre el 5 y el 7 de octubre, que se va a realizar el Congreso de Geriatría. ¿Sí? Aquí está el código QR, que si quieren pueden sacar información para las inscripciones desde aquí, las redes sociales a las cuales pueden acceder para también obtener más información, y los distintos temas que se van a tratar en el Congreso. ¿Sí? Así que eso sería. Muchas gracias.